Bueno, ya estamos de vuelta casi en la hora de comer. Espero que sigáis aquí con nosotras, porque además nos quedan cosas chulísimas como esta mesa redonda con la que nos vamos a pasar fenomenal. Tenemos unas invitadas divertidísimas. Vamos a hablar de el humor en el podcasting con dos ovarios y aquí me acompañan tres cracks como son Eva Soriano, Victoria Martín y perra de Satán, Beatriz Cepeda. No sé cómo llamarte, Bea, Beatriz. Lo que tú prefieras. O sea, yo respondo ya a todo tipo de calificativos. Bueno, pues por si no las conocéis, os las voy a presentar. Perra de Satán, Beatriz Cepeda, tuitera, que además ahora está haciendo podcast, un podcast que, como siempre, hay que pronunciarlo bien, que es Puedo Hablar, que lo hace con su compañero Snorkel en conversación. Victoria, que estás haciendo también tu podcast con Carolina Iglesias, Estirando el Chicle, que es un spin-off de vuestra webserie Válidas, que ahora estáis también en Podium Podcast y también tenéis ese formato conversacional. Y Eva Soriano, que la gente dirá, Eva Soriano tiene un podcast, no me he enterado que Eva Soriano tiene un podcast. Pues sí, Eva Soriano tiene un podcast con Iggy Rubin que aún no se ha estrenado, que producimos Ecosmedia y que estará próximamente en Podimo. Así que lo que vamos a hacer es escuchar en primicia primiciosa el tráiler de Lo Puto Mejor, el podcast de Eva Soriano. Vale, te propongo el mejor tratamiento para la alopecia. A ver, yo tengo el mejor centro para hacer un blanqueamiento anal. El mejor episodio del Grand Prix. La mejor puta dictadura. La mejor foto de Hiroshima tras el bombardeo. No, joder, esa no. No. El mejor inquisidor. La mejor disculpa de un community manager de empresa cuando Eva Soriano dice algo grave en su programa, ofende a una religión. No, en serio, no, tenemos que hacer cosas que no nos denuncien. ¿El mejor baño para consumir droga? El mejor pincho de tortilla de Burgos. El mejor espermicida. El mejor gel de pelo y cuerpo. La mejor bolsa escrotal marsupial. Es que creo que eso es anatómicamente inexacto incluso. El mejor tribal para tatuarte. El mejor cóctel de Bill Cosby. ¿Y el mejor puto acosador? Venga, sí, claro. Ya, has visto que levantaba el toldo y has querido entrar. Sí. La mejor franquicia para follar en el baño. El mejor método de limpieza de colon. Ese está bien. El mejor pelo de Turquía. ¿La mejor canción de High School Musical? Lo Puto Mejor, programa de Eva Soriano e Iggy Rubin. Una producción de Ecosmedia en exclusiva para Podimo. No tengo mucho más. Yo tampoco. Bueno, ya pensaremos lo que hacemos. El mejor fruto seco del revueltillo de frutos secos. No, mira, es que nos van a echar. Eva, no sé si lo habías escuchado. No, no lo había escuchado. Y el día que lo grabamos tampoco estábamos nosotros pilotando mucho. Ahora me ha hecho mucha gracia escuchar qué mierdas dijimos. Me ha parecido coqueto, digámoslo así. Genial. Bueno, tenía muchas ganas de hacer esta mesa con vosotras porque el humor en el podcast es un tema que me apasiona y no te digo yo a mis compañeros Miguel Pastor y Francis Arrabal que están detrás. Entonces, repasando un poco, veo que en la radio sí que es un formato que hemos tenido, programas de humor tradicionalmente, con los sketches, con goma espuma, pero casualmente en estos formatos nunca había ninguna chica. Ahora vemos un poco un resurgir. En eso sí, ninguno. Bueno, en radio... Claro, no había ninguno porque era reflejo de la sociedad. Exacto. Yo iba a gritar ahora... qué sorpresa, pero he dicho, no hacen falta. No, ahora tenemos más programas de comedia, la comedia está súper de moda, pero tampoco veo yo a muchas chicas en programas que por otro lado nos gustan mucho, La Vida Moderna, Nadie Sabe Nada, pero muy poquitas chicas. En cambio en el podcast lo estáis petando. Y a mí me gustaría saber cómo habéis dado el salto al podcast desde vuestros formatos habituales, porque por ejemplo Victoria, tú haces mucho sketch en vídeo, Eva, vienes del stand-up y Bea, haces mucho humor escrito en Twitter. Entonces, ¿cómo ha sido para vosotras dar ese paso a transformar vuestro humor de donde veníais al formato podcast? Victoria, si quieres empezamos contigo. Pues es que una cosa que has dicho es que ahora hay más mujeres en los podcasts. No, es que hay mujeres autoproduciéndose cosas. Quiero decir, es que no es que haya llegado un señor y haya cogido una productora y nos haya hecho un
podcast a Carolina y a mí. Es que nosotras hemos hecho Válidas autoproducido, hemos hecho el podcast autoproducido, entonces al final la primera temporada la hicimos en el jardín de mis padres, lo que pasa es que nos echaron y ya pues Podium Podcast nos acogió, pero realmente empezamos con nosotras con unos micros en Amazon de 30 euros, yo los quería más baratos, pero insistió Carol que es muy de gastar dinero a lo loco. Pero sí, o sea, que dejar claro eso, que es muy importante. Tener Totalmente. claro que es muy difícil. Esa es la barrera un poco, lo tenía aquí para comentarlo con vosotras. Esa es una de las grandes ventajas del podcast. Antes hemos tenido una charla de María Fornet que hablaba de los gatekeepers. Aquí no hay nadie que te diga tú puedes hacer un podcast o no puedes hacer un podcast, o un señor que lleve una radio o demás. Tú te lo haces. Es súper libre. Ahí estás. Es súper libre, es que Perra y Snorkel, o sea, estáis vosotros dos en casa de nosotros Enrique, seguimos ¿no? autoproducidos al 100% porque nosotros todavía no hemos encontrado un espacio que quiera colaborar con nosotros o patrocinarnos o apoyarnos en alguna manera, hasta el punto de que para profesionalizarnos un poquito, porque nosotros también empezamos con esos micros de 30 euros de Amazon, que creo que es el micro por excelencia del podcast. ¿Son malos? Sí. O sea, incluso para intentar mejorar, como veíamos que no sacábamos pasta de ningún lado y que al final esto es un curro, no es un curro a jornada completa, pero hacer un podcast lleva horas. Decidimos pedirle dinero a los seguidores directamente. Como habíamos visto que habíamos enganchado muy bien con nuestra audiencia, que la sentíamos muy cerca, que nos mandaban mensajes muy íntimos, contándonos experiencias muy personales, pues veíamos que habíamos conectado tanto con esa audiencia que cuando necesitamos dinero decidimos acudir a ellos y respondieron muchísimo, pero nuestro empeño todavía hoy, después de año y medio muy largo, que ya casi vamos a cumplir 2 años en Puedo Hablar, que es un podcast con unas cifras bastante significativas, sin ser evidentemente La Vida Moderna ni Nadie Sabe Nada, nuestro empeño sigue siendo que la profesionalización sea que haya dinero de verdad, o sea, no donaciones que un señor de Murcia tiene a bien darnos 3 eurillos. Entonces, claro, no es que haya muchas mujeres en la comedia gracias al podcast, es que el podcast se lo puede hacer cualquiera desde su casa con unos medios muy limitados. Entonces, cualquiera significa hombres, mujeres y perros, si quieres también, si le pones un micrófono a un perro para que te ladre. El problema es que si quieres ya no vivir, sino hacerlo medianamente bien, de la manera en la que Enrique y yo, por ejemplo, lo hacemos, que tenemos una línea artística en cuanto a las fotos que luego son la portada de cada capítulo, o tener unos micrófonos, un buen equipo para hacerlos, eso vale pasta y no todo el mundo tiene el dinero para hacer esa inversión. Eva, en tu caso, hablando de monetización, vuestro podcast estará en exclusiva en Podimo. También es una opción, ¿no? Estas plataformas que han llegado, que han servido como dinamizador y que a mí me parece que también van a empezar a apostar mucho por la comedia porque los oyentes lo están demandando. O sea, es un tipo de contenido que gusta. Bueno, aún no has estrenado, no sabes muy bien cómo será la repercusión. Esperemos que buenísima. A mí me gustaría tener una historia detrás del podcast, como empezamos en un trastero intentando... Y yo hemos empezado por dinero, nos han pagado como 2 ratas y hemos dicho, pues vamos a hacer un podcast. No, la verdad es que pues está genial. Nosotros cuando nos lo propusieron fue como, pero podemos hacer el contenido que nos guste, pero porque al final Iggy y yo, sobre todo Iggy tiene un perfil como muy polémico, entonces nosotros hablamos con Miguel y le dijimos, pero nosotros podemos hacer algo que de verdad nos guste y a nosotros nos entusiasme a la hora de hablar. Sí, podéis hacer lo que queráis. Entonces, de pronto, una plataforma que te dé esa facilidad como para haz lo que quieras, con lo que quieras y sed vosotros, agradecida, ¿no? Lo siguiente, porque hemos hecho un podcast que creo que al final son 2 amigos que se han juntado a hablar de lo que les apetece. Y eso en muy pocos sitios te lo dejan hacer. Por la parte que me toca a mí, pues obviamente yo hago un tipo de humor X. Y el hecho de tener un podcast en el que pueda divulgar y hablar y decir y deshacer y expresarme como a mí me gusta, pues hace que obviamente la comedia crezca. O sea, el problema yo creo que está en que de pronto cuando nos dicen, no, es que vosotras las tías hacéis un humor muy no sé qué, muy no sé cuánto, digo, no, es que a nosotras hacemos el humor que depende de qué sitios nos dejan. Si a nosotras nos dejarais y de verdad
hicierais un programa o un espacio con una intención de que nosotras hiciéramos lo que a nosotros nos gusta, quizá sí encontraríais la esencia de lo que pedís, pero como todo el rato estáis bajo ese paraguas de no, tenéis que hacer esto, pues quizá es cuando no salen las cosas bien. Por eso yo estoy tan agradecida con Media porque nos dejara lo puto mejor, que al final pues yo creo que es un poco eso, pues lo puto mejor que nosotros dos sabemos hacer y sabemos dar. ¿Os sentís libres haciendo el podcast, a diferencia de a lo mejor en otros medios, para poder tratar los temas que queráis, decir las barbaridades que queráis, Victoria? Totalmente. Sí, sí. Bueno, perdona, pero sí. Total, yo vamos, o sea, creo que es como el primer espacio en el que realmente somos 100% nosotras y yo creo que por eso ha funcionado tan bien, porque, joder, al final también yo creo que hacemos una función de que acompañamos a la gente. Muchas veces la gente dice que se duerme con nosotras, con Carol lo entiendo, pero con mis chillidos pues no comprendo muy bien, hablando de ojetes, no sé qué, en fin. Pero sí que es verdad que joder, que sí que hace como esa plataforma, porque un podcast es barato de producir, es muy sencillo y puede hacerlo cualquiera, como decía Beatriz. Entonces, yo creo que es una buena herramienta que tenemos las mujeres cómicas para hacer cosas, porque es que al final estamos un poco limitadas y yo estoy totalmente de acuerdo con Eva en que en los programas te dicen hasta aquí, entonces si te dicen hasta aquí, pues es como, vale, es que esto no puede funcionar igual, es imposible, porque no estamos teniendo la libertad suficiente. No digo que en todos los programas sea así, porque yo, por ejemplo, en la radio, en You, yo digo lo que quiero, pero también es un programa en el que llevo muchos años, entonces, bueno, pues al final ya me he ido haciendo mi hueco, pero es difícil, no existen muchos, es que no se están haciendo. Bea, ¿cuál es tu experiencia? Porque has hablado en un montón de programas de cosas súper abiertamente, de sexo, de millones de temas que además a mí me parece que tiene un valor brutal porque es que, por desgracia, no estamos acostumbradas a escuchar a mujeres hablar de según qué cosas. Y quería comentaros que creo que entronca muy bien en por qué el humor tradicionalmente se ha separado de las mujeres, porque el humor tiene ese punto de crítica, de dedo en la llaga y nosotras calladitas estamos más guapas, ¿no? Entonces, ¿cómo te sientes tú en el podcast? Aunque realmente tú vienes de otro medio digital donde entiendo que eras muy libre, pero ¿cómo te sientes en el podcast al poder hablar de lo que quieras sin pelos en la lengua? A mí el podcast me parece un formato muy cómodo para un poco, como decía Victoria, sentirte cómoda y ser tú misma. Primero porque no hay público y creo que eso es muy importante para crear intimidad. Y entonces yo cuando lo grabo estamos Enrique, el invitado se ha invitado y yo. Estamos en un ambiente que conocemos, grabamos en casa de Enrique, en su salón, en una mesa, tranquilitas, tomándonos un café, su simpática rosquilla. Es decir, es muy cómodo, es como pues quedar para merendar con unos amigos y sacar temas interesantes. Con la única diferencia es que hay un micro, pero el micro se te olvida, a los 5 o 10 minutos se te olvida que está el micro y que todos los temas que están saliendo están siendo grabados. Entonces, a mí lo que me gusta del podcast y el motivo por el que todavía no nos hemos pasado a vídeo, que hay podcasts pues como Estirando el Chicle, que se ven en vídeo y también los puedes consumir en audio o en vídeo, lo que tú prefieras. Nosotros no nos hemos pasado al vídeo precisamente porque creo que si hemos conectado ha sido porque tratamos con el filtro del humor temas jodidos. A veces no, a veces solo es risillas y ya está. Pero los episodios que realmente llegan y realmente los que mejores cifras tienen de los que hacemos es cuando hablamos de temas jodidos con naturalidad, con humor y con intimidad. Entonces pensamos que si pusiéramos una cámara delante, quizás nosotros nos cortaríamos un poquito, a lo mejor no, a lo mejor nos la ponen y para adelante, pero para decir ciertas cosas, tocar ciertos temas que tocamos y crear ese finito hilo de intimidad que es tan endeble y que en cuanto te sientes un poquito observada o cohibida, ya no te vas a expresar de esta manera ni te vas a abrir tanto. Creo que para nosotros dos es perfecto y funciona a la perfección. Y para nuestros oyentes también, por lo mismo, porque muchos también nos dicen que se sientan a merendar con nosotros y que nos contestan como si estuvieran una simpática rosquilla. Una conversación con nosotros, cosa que es un poquito cucú, pero bueno, lo respetamos todo. Nosotros también estamos cucú. Y el humor a mí me parece, ya no solo porque a mí me apasione la comedia en general y yo sea graciosilla por naturaleza, sino porque creo que el humor es muy buen filtro para tocar ciertos temas
temas que son delicados para nosotros mismos. A través del humor nos curamos también a nosotros, porque al final Enrique y yo somos personas traumatizadísimas y poder reírnos de eso nos ayuda también a nivel personal a nosotros. Eva, tú que tienes también esa experiencia de haber estado por ejemplo, con tu famoso monólogo en La Resistencia, ahora en el podcast sientes que puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no tienes ese miedo de mañana me pueden echar, si digo algo, o cómo es tu experiencia, o te sientes igual? Pues fíjate que en el podcast me siento súper bien, porque tengo que decir que Miguel, que es nuestro productor, me ha escuchado decir barbaridades y yo acabar el episodio y decir, ¿me vas a echar? Y decir, no, pues está genial. O sea, que de pronto te diga una barbaridad y te digan, no, pues está genial, si esto es lo que buscamos de ti, que digas estas cosas y que eres tú, es como, hostia, qué guay el no tener que ir con un pie en el freno. Porque es que muchas veces te da la sensación de que estás en según qué sitios y dices, hostia, me voy a frenar o esto no lo voy a decir porque sé que quizá esto se va a malinterpretar, me lo van a girar de tal forma que va a quedar como que yo estoy haciendo y en realidad es otra cosa. O sea, es como todo el rato un ejercicio de contención, que creo que en el podcast no está, porque la gente, sí que es verdad que mi podcast no se ha estrenado, no sé cómo va a funcionar, igual de pronto estamos aquí ante el mayor fracaso de Podimo Podcast, pero sí que es verdad que creo que al final es un tema de, ostras, voy a arriesgar a hacer lo que a mí me gusta y si de pronto no gusta, que por lo menos sea algo que me define a mí y no que de pronto me echen de un sitio porque haga algo que no sea lo que yo soy. Entonces yo creo que en el podcast se nos ha permitido el ser y hacer lo que nos gusta. Y hablando del monólogo de la resistencia, a mí me pasó que cuando hice ese monólogo, de repente creó un revuelo terrible. Y yo estaba hablando de algo que para mí estaba tan naturalizado como es el cunilingus femenino, que yo lo he hablado con 1000 amigas, con 1000 colegas, y yo lo tenía como algo tan normalizado que de pronto se generó un boom tan grande porque una mujer en televisión hiciera un monólogo hablando sobre que la mujer tiene una sexualidad, la disfruta y obviamente te lo tienes que currar, que me pareció como, hostia, pues yo pensaba que estábamos en un punto muy diferente al que estamos, porque yo recibí comentarios desde, ole tía, qué guay que alguien hable de algo así, de comentarios a esta tía es una zorra, literal. Entonces fue como, hostia, ¿qué sociedad tenemos que está tan polarizada en este sentido? De pronto, como que el sexo masculino se tiene súper normalizado, que el hombre siente un placer, que además de sentirlo, lo expresa, lo habla y se ve como algo muy natural y de pronto una mujer decir que tenemos sexualidad, que nos gusta disfrutar de ella y que, jolines, cúrratelo, de pronto es como, wow, ¿qué está pasando aquí? Entonces eso me generó, pues la verdad es que en su momento bastante inquietud y un poco de malestar por pensar que estábamos en un punto que no estamos. Claro, pero es que el deseo está súper condenado en la comedia. Porque a ti, Eva, ¿no te han dicho alguna vez que porque no hace falta hablar de sexo, ¿no? Muchas mujeres cómicas que hablan de sexo todo el rato, como mucho. Y en cambio a ellos lo hablan y no pasa nada y hablan de que prueban su propio semen y cosas así que no me interesan nada. No. y eso sí que me parece estupendo que lo hagan ellos, pero a Eva, por ejemplo, creo que es una cómica que si te han condenado por algo es porque a veces te han dicho, es que ¿por qué hablas tanto de sexo? Y es como, porque hablaré de lo que yo quiera. Es que faltaría más, ¿no? Es que esa es la cuestión, que de pronto es como, es que solo hablas de sexo. Bueno, te pido disculpas por no hablar de física cuántica, pero es que yo hablo de lo que a mí me apetece, de lo que a mí me divierte y de lo que yo creo que tengo voz y voto para hacer lo que me dé la gana. O sea, pero a mí como a todas. O sea, cuando hablamos de sexo es como 1000 comentarios de, vaya, otra tía haciendo chistes sobre coños. Te pido disculpas por no hacer un chiste sobre tus testículos, que llevan haciéndolo desde los 90, que empezó la comedia de stand-up española. Te pido disculpas por no hacer otro chiste más de pajas, que quizá hacían falta, y no hablar de mi coño, que quizá pues a ti te molesta. Te pido disculpas como señor que estás ahí viéndome, te pido disculpas por hablar de mi coño. Un beso. Para ti y para todos. Claro, pero al final, detrás de todo esto, a mí también, o sea, uno de los ataques más repetitivos que tengo, sobre todo en Twitter, es eso, no hace falta ser tan vulgar para expresar tus ideas. Digo, pues no, falta no hace, igual que no hace falta que me hagas este comentario. Y al final yo lo que veo detrás de esto es, al final lo que hay es machismo. Es personas que se están dando cuenta, perciben que las mujeres están empezando a hacer cosas y hablar, que una mujer hable de sexo es una mujer empoderándose en el sentido más literal de la palabra, que es una mujer
cogiendo su propio poder y poniendo el coño sobre la mesa. Y eso a personas que venían con una mente muy cuadriculada o muy moldeada pues por el patriarcado, por la sociedad machista y la educación machista que recibimos, primero choca, pero también puede resultar, o sea, lo que viene siendo romperles el molde. Entonces, puede haber una reacción y la reacción es, bueno, algo que se ha hecho con toda la primera reacción es algo que ha pasado en toda la historia de la humanidad, que es intentar callar a una mujer, intentar que una mujer no hable de ciertos temas. Si pasas de ellos, porque evidentemente no les vas a hacer ningún caso, te dicen, no deberías hablar de eso. Vale, cariño, hasta luego. Pues ya se pueden poner más violentos, pueden venir insultos o pueden venir otro tipo de situaciones más incómodas. Y bueno, jode, pero yo creo, yo por lo menos ya es como que lo he normalizado y he aprendido a vivir con ello. Es en plan de, vale, el precio que tengo que pagar por ser libre es saber que voy a contar con estos comentarios. Lo bueno es que como siempre son los mismos, pues ya estás como, ya tienes el lomo curtido, ya estás de vuelta de todo y cuando por 576 veces viene un señor y te dice, no deberías hablar así, es que tu mensaje es muy bueno, pero como eres tan vulgar, pues el mensaje no llega. Pues si no te ha llegado, ¿qué haces respondiéndome? Maricón. Entonces, pues te quiero decir que ya te lo tomas como, pues eso, parte de tu trabajo, entre comillas. Bea, pero sí que a ti te he escuchado decir que en YouTube, muchas veces en los monólogos que a lo mejor se suben de mujeres enseguida, hay muchísimos más comentarios atacándolas, además con ataques normalmente sobre el aspecto físico, muy machacones. Hoy también Sara Ribeiro en una mesa anterior lo ha comentado, ¿no? Como YouTube es mucho más agresivo en ese sentido y en cambio en el podcast, como para empezar, de base, no hay imagen, es mucho más libre y yo creo que también el oyente es como que te elige, no es tanto como en YouTube. ¿Tú has notado la diferencia en cuanto a ese a esos trolls, ¿no? Que en tu podcast estén mucho menos que, pues eso, en Twitter o en YouTube? Sí, o sea, en el feedback que recibimos por el podcast es un 98% comentarios muy positivos y 2% gilipollas. Gilipollas va a haber siempre, o sea, eso El no es porcentaje tiene que estar. imposible. Sí, entonces, bueno, pues ya está, lo asumes y punto. Luego también una cosa muy buena que tiene el podcast, que es solo audio, es que si quieres ser hater de un podcast le tienes que dedicar mucho tiempo. O sea, tienes que ser hater Te lo tienes que de... currar. Claro. Entonces no es lo mismo que entrar a un link de YouTube random que te ha salido por Twitter, Facebook o Instagram, dices voy a pinchar y de repente en solo 3 segundos ya has visto que esta persona es gorda o que esta persona tiene pluma o que esta persona es negra o que y ya solo con eso ya le puedes atacar. Para atacar un podcast tienes que dedicarle tiempo y que se crea bueno, una comunidad como muy positiva, yo creo. Nosotras sí que sí. estamos en YouTube y nos podría pasar eso, pero sin embargo no nos pasa. O sea, quiero decir, tenemos muchísimos comentarios porque la plataforma más fuerte, al final nosotros somos youtubers. Esto es triste, pero bueno, esto es la realidad. Carol y yo. Entonces, la plataforma más fuerte que tenemos, más que Spotify o cualquier otra, es YouTube. Y, o sea, y se ve es la plataforma donde más se consume el podcast y en los comentarios la gente es súper amable y eso es un 2% de gente pues que es como si sois muy buenas cómicas, ¿para qué sois tan decís tantas marranadas? ¿No? Es como, pues es que no somos tan buenas, necesitamos decir cochinadas, entonces déjanos en paz. Y es como, somos marranas antes que cómicas. Claro, a vosotras podéis decir eso, pero yo que soy súper escatológica, me encanta el humor escatológico, es lo que más me gusta. A mí me condenan por eso, es como, ¿pero por qué tienes que ser tan escatológica? Porque me gusta. O sea, es que me refiero, a David Suárez no le estás cuestionando por qué es tan escatológico, que es estupendo, pero a mí me pasa muchísimo eso. Entonces, como Victoria, es un poco batalla. ¿diferencian los vídeos que son tus vídeos de sketch y los vídeos del podcast en el tipo de feedback que recibes? Sí, porque yo creo que en el podcast se ha creado como una comunidad muy guay, es lo que decía, que se ha creado como gente que nosotros lo hacemos en directo todos los domingos, lo llamamos La Misa, entonces la gente pues se conecta y a veces somos 2000 y pico personas conectadas a la vez, comentándolo los 4, porque nosotros en el podcast somos 4 personas, son Nacho, Susi, Carol y yo, y los 4 trabajamos en esto a saco. Entonces, se ha creado como eso, como gente que viene todos los domingos a hablar con nosotras y a estar comentándolo. Entonces eso
es muy guay, la verdad. Y la gente yo creo que lo disfruta y sobre todo yo creo que hacemos eso, una función de hacerles compañía y en los momentos pasivos, porque al final es mientras estoy limpiando, mientras estoy yendo al trabajo y eso es una función guay, a mí me hace ilusión, la verdad. Eva, a ti te quería preguntar porque tú sobre todo vienes del stand-up y tienes un humor bastante gestual. ¿Cómo ha sido adaptarte al medio de audio? Pues ha sido curioso porque sí que es verdad que yo muchos chistes a veces ni los remato con un gesto o con la cara. Entonces, claro, me ha costado trasladarlo al mundo de las ondas porque de pronto a veces terminaba un chiste y hacía una cara y me miraba y me decía, Eva, ¿sabes que esto no se está grabando, verdad? Y es como, oh, mierda, es verdad. Entonces, de repente es como, o sea, claro, que aquí no te acompaña la imagen, pero sí que es cierto que el hecho de haberlo hecho con Iggy y que Iggy sea uno de mis mejores amigos hace que se genere una complicidad y una conversación que nosotros los programas que tenemos son temáticos, pero al final se convertían como en conversaciones de nuestra vida, nuestras cosas. De repente han salido personas que han formado parte de nuestra vida en un momento puntual, hemos hablado de 1000 cosas. Entonces yo creo que ya no hemos ido tanto a hacer comedia como voy a hacer un chiste con una premisa, con un remate X que lo voy a rematar tal, sino que de pronto ha salido muy orgánico. No sé cómo será el podcast porque no lo hemos escuchado aún, no hemos escuchado nada, pero sí que creo que si la gente lo escucha, lo que va a hacer va a ser empatizar no con 2 cómicos, sino con 2 personas, porque al final hemos sido nosotros abriéndonos a la gente y contando nuestras movidas. Y antes de terminar, quería decir que todo lo que estábamos hablando de YouTube, la cultura del odio, cuando eres una mujer, es mucho más heavy. Porque ya no es voy a criticar algo porque de pronto esto me moleste, sino que es voy a buscarte allá donde estés, en todo lo que estés haciendo, para criticarte. O sea, porque yo tengo haters, pero que aparte, o sea, los tengo como, vale, es el mismo fulano, pero que me está buscando en otra cosa para criticarme. O sea, ya no es no me gustas y no te consumo, es no me gustas, no te voy a consumir, pero te consumo solo para ver lo que haces, para decirte lo mal que lo haces. Y si no haces algo mal, te voy a decir lo mal que vas vestida. O que, ¿por qué llevas tacones cuando no deberías llevar tacones si eres tan feminista? Que eso me lo dicen así, que es como, ¿me pueden dejar en paz? ¿Me pueden dejar hacer mi trabajo y hacer lo que me dé la gana, como me dé la gana y cuándo y cómo me dé la gana? O sea, es agotador hacer comedia siendo tía porque ya no solo es ser graciosa, sino todos los agentes externos que tienes para validar tu trabajo todo el rato. O sea, es que es agotador tener que estar pendiente de tantas cosas. Es como el meme de Jurassic Park del tío que está así con los velociraptores. Pues es todo el rato desarrollar esto. En plan, vale, por aquí lo estoy haciendo bien, pero sé que me va a caer una hostia por este otro lado y no sé cómo gestionarla. Entonces es un poco eso que de pronto es lo que decía Bea, que las mujeres estamos tomando como importancia, estamos saliendo en formatos y estamos haciendo cosas que a nosotras nos gustan y por eso se nos está criminalizando y diciendo, ¿por qué no hacéis otra cosa? Bueno, pues porque no me da la gana. O sea, porque quizá a mí lo que me apetece es hacer esto y me apetece tener este discurso y me apetece desarrollarlo así. Estás abriendo un melón muy interesante y el tema de yo pienso, no sé cómo lo veréis vosotras, que de por sí el humor que hacéis ya es feminista porque lo hacéis vosotros por todos estos temas que estamos hablando. De hecho, tengo anotada una cita que dijo Ana Morgade de que si tuviéramos que hacer solo chistes como feministas estaría como todo muy aburrido, muy, muy cansado y en cambio vosotros lo que hacéis es que el feminismo es transversal con lo que hacéis y por el propio hecho de lo que hacéis y de cómo habláis de los temas y me gustaría un poco saber cómo lo vivís vosotras. ¿Tenéis conciencia de ello? Yo creo que bastante. O sea, en vuestros podcasts habláis muy explícitamente y reflexionáis muy explícitamente sobre estos temas. La que quiera. Eso justo lo dijo Ana en Estirando el Chicle, justo esa frase que vino hace un par de semanas y yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Creo que esa frase además es de Charo López, que es una cómica argentina que me gusta mucho y es de eso, o sea que al final si tú eres feminista todo lo que hables es transversal, o sea va a ir directamente en toda la comedia que hagas. Nosotras ponemos especial atención a ese tema porque es un tema en el que hablamos muchísimo de las mujeres en la comedia, somos súper plastas con ese tema, somos muy pesadas, pero es verdad que creo que es súper importante seguir hablando de esos temas porque sigue sin cambiar nada, porque la foto de la mayoría de los programas son señores que suman en total como 550 años. El otro día en un programa sumé edades de señores y te juro por Dios
que era, o sea, que es que sumaban 500 años. Que dices, pero esto, ¿cómo puede pasar? Y van como de súper modernos y tal. A mí me revienta, yo estoy cabreada, es que no puedo no estarlo, te lo juro. Entonces, me da igual porque al final yo he ido haciendo mis movidas y de verdad que estoy estupenda. O sea, puedo vivir de esto. Esto es maravilloso. Pero es que es muy fuerte. Entonces, y a mí una cosa que me molesta un poco de los cómicos, que voy a decir, es como que muchas veces como, joder, me gustas mucho, no sé qué, joder, qué graciosas sois, nos gusta mucho vuestro programa, pero ¿por qué no nos promocionáis? ¿Por qué nunca habláis de nosotras? ¿Por qué nunca, quiero decir, o sea, por qué no nos ayudáis realmente? Vosotros que tenéis el poder para tener una conversación acerca de cómo está la comedia en España y nunca nos recomendáis, nunca habláis de nosotras. Es como que estamos en otro sitio, ¿no? Entonces, yo creo que es importantísimo seguir hablando de feminismo porque es que todavía hace falta muchísimo trabajo, muchísimo. Y yo, sinceramente, y esto lo creo al 100%, creo que las mujeres en comedia se están comiendo la tostada absolutamente a los tíos, pero vamos, pero por el trabajo más que nada y porque son otras conversaciones que se han abierto nuevas y que son importantes. Y yo creo que ahora mismo, vamos, en cómicas, vamos, Enara Álvarez es la mejor cómica de este país, para mí, una de las mejores cómicas de este país, y vamos, algún hombre cómico que esté a la altura, a mí me cuesta ahora mismo decirte alguno, sinceramente, ¿eh? Lo siento. Además, también, Asir, lo bueno es que en el podcast este rollo de la cuota de sí, tenemos una chica, pero ya no podemos tener dos chicas, ¿eh? No vaya a ser, o sea, eso se rompe. Tenemos aquí ejemplos de un podcast que hacéis dos chicas, un chico y una chica. Podéis hacer lo que queráis, tenéis esa libertad y es verdad que Claro. lo que siempre reivindicáis, Victoria, del tema de las sillas, es que las sillas en el humor son muy poquitas y lo bueno es que aquí son muy vosotras pocas. estáis creando vuestros espacios. Y sobre todo es que tampoco queremos entrar en esos espacios, es que queremos los nuestros propios, o sea, no queremos estar en un programa en el que todos los tíos son amigos y estar ahí, porque al final es imposible que funciones ahí. O sea, queremos hacer comedia como lo hacen ellos con nuestros amigos, con nuestras amigas. Eso es lo que queremos, porque eso es lo que funciona. No juntarnos a 400 chicas sin tener ningún sentido, que no nos conocemos de nada y decir, venga, hacer reír, bonitas. Venga, hombre, por favor. No sé. Eva, ¿ibas a decir? Iba a decir algo, pero se me ha olvidado porque ha dicho Victoria una cosa y he tenido un flashback. Y bueno, pero sí que es verdad que es que es muy complicado. Es que yo he estado en sitios de, vale, vamos a hacer casting y que haya 10 tíos y solo haya 2 tías. Y tú mirarte con la otra chica y decir, es que somos o tú o yo. Yo no estoy compitiendo con mis compañeros, estoy compitiendo con ella. O sea, es que el hecho de decir es que siempre las tías competís entre vosotras es como, ¿nos dais otra opción? O sea, es que yo sé que no tengo que estar a la altura de ninguno de ellos, pero es que quizás estoy mucho mejor que ellos, pero estoy compitiendo con ella, porque solo hay un puesto para las dos. Entonces es como, yo no estoy compitiendo en comedia con mis compañeros hombres, estoy compitiendo en comedia con mis compañeras mujeres y al final no estoy compitiendo en la misma situación porque al final solo hay un puesto. Igual el programa, el elenco es de 5, pues 1 es para una tía y los otros 4 son para tíos. Y luego ya, pues las cosas que ves de, a día de hoy, programas que solo son tíos, todo el rato. Todo el rato, señores que hablan de cosas de señores. Entonces, claro, de repente es como, llegamos nosotras hablando de nuestras cosas y es como, ay, qué escatológica eres, ay, qué sexual eres, ay, qué libertina eres. Es como, mira, déjame en paz. O sea, déjame en paz que suficiente tengo con hacer reír, que es complicadísimo. O sea, como para encima tener que estar pendiente de gustarte a ti. Pero es que es verdad, o sea, me da mucha rabia y mucha pena que aún estemos compitiendo entre nosotras. Y es una realidad, porque dicen, no, es que no, sí competimos. O sea, es que totalmente. Tú a poco que seas inteligente ves o sea, ves cómo está la cosa. Ves cuál es el casting, ves cuál va a ser la plantilla y ves dónde vas a estar tú. Está clarísimo. Entonces, que de pronto se abriera la comedia, como todo sector, vamos a coger a los mejores y a las mejores y no vamos a coger la cuota para que no nos digan nada y luego vamos a coger a los que de verdad nos molan porque al final yo soy el directivo y soy colega de no sé quién y de no sé quién. Y es lo que dice Victoria, al final hacen formatos con gente que son colegas entre ellos. Y luego vas tú allí como, Oli, ¿qué tal? Y claro que hay mejores cómicas que cómicos, pero porque el trabajo que estamos haciendo, ya no solo de crear buena comedia, sino de entrar en sitios, claro, nos hace estar todo el rato currando. O sea, nosotros para llegar a un sitio donde llega un compañero nuestro, trabajamos mucho más. Sí, totalmente.
¿Creéis que con los podcasts, con el trabajo que estáis haciendo en el podcast, que como dices Eva, estáis currando muchísimo, se os pueden abrir puertas a esos lugares? ¿Creéis que no? O como decía Victoria, ya llega un punto que yo me crearé mis propios espacios. Pues Porque llenáis teatros, ¿eh? Llenáis yo teatros. voy a hablar por mí ahora mismo y sinceramente yo no solo en el podcast, a mí se me dio la oportunidad hace un año o así de entrar en un programa como es Leitmotiv. Yo creo que me he hecho un hueco en Leitmotiv, me dan muchísima banda ancha, tengo que decirlo. O sea, estoy muy sorprendida gratamente de cómo están apostando por yo envío mis cosas y no me tocan nada. Estoy feliz por estar en un formato en el que paso mi material y me dicen, tira con ello, y saben que lo voy a hacer bien. Estoy tan contenta de estar trabajando en un sitio que se me permite hacer lo que me dé la gana, que la verdad es que yo ahora mismo con el podcast, el programa en el que estoy y lo que estoy haciendo, me siento muy orgullosa de la comedia que estoy llevando a cabo, porque no se me están poniendo ningún tipo de barreras, ni se me está cortando nada, y me he hecho un hueco en un sitio que para mí ahora mismo es uno de los mejores programas de comedia de este país, independientemente de que se puedan cambiar las cosas, pero yo ahora mismo estoy muy contenta de estar en un formato que se me permita ser yo. Eso es muy importante. Bea, ¿tú crees que pueda hablar, entrará como programa de televisión, por ejemplo? Enrique y yo lo dudamos bastante. Es algo que hemos hablado porque como en 2020 experimentamos un crecimiento enorme gracias a la pandemia, que es un poco raro decir gracias a la pandemia, pero es verdad. El confinamiento nos hizo estar encerrados, solos y tristes, y eso hizo que Puedo Hablar aumentase notablemente de escuchas, además de que nosotros empezamos a hacer programas semanales que antes no teníamos una periodicidad establecida. Y empezamos a crecer tanto que dijimos, bueno, a ver esto, ¿hacia dónde lo reorientamos o cómo le podemos sacar provecho? Y los dos teníamos, o sea, después reflexionamos mucho y pensamos diferentes cosas y los dos nos dimos cuenta que todavía hoy una gorda y un maricón no tienen espacio en los medios más masivos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como pueden ser los programas de radio. Bueno, igual en radio, como no se te ve la cara, pues a lo mejor. Pero en tele no habría un espacio para nosotros. Podríamos ser, imagínate, o sea, esa es la conclusión que sacamos, que puede ser completamente falsa, pero son nuestras ideas, también analizando un poco lo que vemos. Podríamos ser una sección divertidilla en un espacio normativo, pero ¿queremos nosotros eso? Sinceramente no. Entonces, como nosotros tenemos muy claro lo que queremos, cómo lo queremos hacer y lo que nos gusta, no queremos ser la sección del programa normativo, por decirlo de alguna manera. Queremos seguir siendo nosotros el espacio. Y eso, evidentemente, supone renunciar a muchas cosas, pero al final estamos renunciando a cosas por lo que para nosotros es más importante, que es lo que han dicho tanto Eva como Victoria antes, ser nosotros mismos y hacer lo que nosotros queremos. Sabemos que ser nosotros mismos y hacer lo que nosotros queremos tiene un precio, por un lado económico, porque no nos cuesta más ganar pasta, y por otro lado a lo mejor de proyección, de que no salgamos en los medios de comunicación tradicionales, pero nosotros estamos muy seguros del producto que tenemos, de lo que hacemos y esa fue nuestra decisión. Por eso acabamos haciendo teatro, preferimos hacer el show en vivo porque ahí sí que se puede monetizar, evidentemente de la entrada te llevas un porcentaje, pero seguimos nosotros teniendo el control absoluto y además el espacio es nuestro y es nuestro todo el rato. Y así estamos más cómodos y más contentos, la verdad. Claro. Pues se nos está acabando el tiempo, pero quiero que nos dé unos minutitos para alguna de las preguntas que nos han ido haciendo por el chat. El resto pues las emplazamos a redes sociales. Paloma Córdoba nos dice, en el podcast no tenéis la risa del público. ¿Os ha influido a la hora de hacer un podcast de humor? ¿O ya os reís vosotras? A mí para nada. Tenemos nuestra Para propia nada. risa. O sea, si nos estamos riendo nosotros es porque porque es gracioso. Efectivamente. Y que Carol y yo somos muy amigas.
Quiero decir, es que al final, pues entre Claro. nosotras estamos rajando ahí lo más grande y nos reímos entre nosotras. Es así. Laura Santa Bárbara nos dice, qué importante es tratar temas jodidos con sentido del humor. El humor cura. Bravo, perra de Satán. Totalmente. O sea, yo lo he dicho millones de veces. Yo he sido una persona cucú, por lo menos desde la adolescencia, y el humor no era mi tapadera. O sea, no es que me ocultase detrás del humor para no tener que decir ciertas cosas. No, al contrario. El humor ha sido mi manera de canalizar todo el malestar que yo tenía y por supuesto que cura, o sea, para mí es necesario. Pues, mira, una última. Mónica de la Fuente, muy fan de estas mujeres y yo creo que con eso recogemos el espíritu. Somos súper fans vuestras, nos hacéis reír, reír de nuestras cosas, de poder decir que nos tocamos el pepe y de poder hablar de todo siendo soeces, hablando de sexo, siendo vulgares, siendo como nos dé la gana y estáis haciendo un trabajo brutal. Yo digo que los mejores podcasts de humor los estáis haciendo mujeres, así que muchísimas gracias por haber estado un rato aquí en Podwoman comentando todo esto con nosotras y las asistentes, eso, si queréis mandarles comentarios, bueno, las que no hayan escuchado vuestros podcasts, que se pongan a escucharlas, pero ya, porque ganaréis años de vida con la risa. Así que muchas gracias, Eva Soriano, Victoria Martín y Beatriz Cepeda, perra de Satán, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros también. Gracias. Un abrazo, chao. Adiós.